Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un placer saludarles el día de hoy. Bienvenidos a nuestro programa de exposición bíblica del Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 1 y en esta ocasión nos corresponde estudiar un tema por demás interesante. Quien les habla, Johnny Rodríguez. No se pierdan lo que vamos a aprender el día de hoy. Estamos frente a la bendita y poderosa palabra de Dios, la cual tiene poder para transformarnos. No se lo pierdan por nada del mundo. Conéctense su corazón, quiero decir, al Espíritu Santo. Sean sensibles, oren, pongan pausa al audio o al video, dependiendo en dónde nos estén sintonizando. Y por favor, oren, porque esta es la parte más importante. Dejar a Dios que nos hable a nosotros. Entonces, sin más que decir, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Los seres humanos solemos tener paradigmas que van siempre en extremos opuestos, aunque igualmente equivocados, igualmente errados, como por ejemplo lo son el machismo y el feminismo, o la monarquía y la anarquía. Casi siempre uno es la antítesis del otro y trata de solucionar los problemas del primero y como consecuencia se va al extremo contrario, pero no soluciona realmente la situación. Eso es casi siempre lo que sucede. Es una trampa diabólica que lo único que hace es llevarnos de un lado a otro del verdadero camino, trazado obviamente por Dios desde lo alto. Estamos hablando en términos generales. Pero esto no solo es propio de la cultura, sino también de la vida cristiana en particular. Pues es el mismo Satanás quien tuerce la verdad de las escrituras para que de igual manera vayamos de aquí para allá en nuestras convicciones, con el fin de desenfocarnos de las prioridades que se nos establecen en la palabra misma. Por ejemplo, tal es el caso del legalismo y el libertinaje. El primero, es decir, el legalismo, toma a la Biblia en sus manos para sentirse superior a los demás debido a que siente una justicia propia muy elevada con respecto al resto de las personas que lo rodean. Con esto, lo único que hace el legalista es denigrar la gracia del Señor y le quita gloria a su obra, porque se pone en el centro. Mientras el segundo, es decir, el libertinaje, menosprecia los mandamientos del Dios vivo y los trata de manera irreverente e irresponsable. Uno le da una importancia a la ley de Dios por encima de su gracia, mientras el otro le resta valor a la misma al tratar con desprecio sus mandamientos. Esto es un problema muy común en la iglesia en general, en términos generales. Es una lucha que toda la vida, desde su fundación hasta nuestros días, tenemos 2000 años de existencia como iglesia cristiana y siempre hemos batallado con las mismas cosas. Vamos de un lado hacia el legalismo de repente, nos descubrimos que en orgullo y en arrogancia y nos vamos al otro puesto, hacia el libertinaje. Es una lucha constante y eso es una obra del diablo. Ahora bien, respecto al mundo de las tinieblas en sí mismo, todo lo que es el reino de las tinieblas, el diablo también ha sido muy astuto al respecto, pues ha hecho que asumamos dos posibles posturas también en extremos opuestos. O bien, creemos que Satanás y sus demonios tienen demasiado poder, de manera que adquirimos una forma de pensar un tanto supersticiosa y temerosa. Ay, el diablo, ay, y esto, ay, aquello, ay, que no hagamos esto, y que... O bien, elegimos no creer en estos seres en absoluto, negando así su existencia, o bien, también, o al menos, más bien, su influencia negativa sobre los hombres. En la primera es una sobrevaloración del diablo y su poder que tiene y su ejército, mientras que la segunda es una subvaloración, o sea, los pone debajo de su realidad, es como quitándoles poder, pero eso no es posible. Ellos, ahorita vamos a ver qué son. Ambas perspectivas son
igualmente erróneas desde el punto de vista bíblico. El diablo y sus seguidores, esto es muy cierto, el diablo y sus seguidores son más poderosos e inteligentes que nosotros los seres humanos, pero nunca, esto también debe quedar muy claro, nunca comparables a las cualidades del Dios vivo. Ellos no son en absoluto iguales o semejantes a Dios. Es decir, el diablo no es lo contrario de Dios. Eso jamás. Son ángeles corrompidos, inmundos, degradados en su moral, deseos y acciones. Son criaturas al igual que todo en el universo. Las estrellas, los satélites naturales, los planetas, los árboles, el agua, todo lo que es la creación, incluso nosotros mismos, al igual que todo esto mencionado, así son los ángeles caídos. Por lo que su existencia depende directamente de la voluntad de Dios. Y en el momento en que Él lo decida, estos, como todo lo demás, dejarán de existir para siempre. No son reales, completamente reales, pero tienen limitaciones. Tienen poder, eso es cierto, y debemos de tratarlo también con cautela y con hasta cierto punto respeto. Pero tienen limitaciones. Una persona alejada de Dios está vulnerable y expuesta ante las acechanzas del diablo. De hecho, se rige bajo sus estándares y hasta vive bajo su yugo de esclavitud, a veces o muchas veces hasta sin darse cuenta. Pero esto no significa que no pueda ser liberada, no por sus propias fuerzas, por cuanto son insuficientes, sino por el poder del bendito Hijo de Dios, quien es infinitamente más poderoso que todo el reino de las tinieblas junto. Esto es precisamente lo que le sucedió a un hombre de la antigua ciudad de Capernaum, quien al tener un encuentro con Cristo Jesús fue completamente libre de la inmunda influencia de un demonio. Aquí nos vamos a encontrar en Marcos capítulo 1 versículos del 21 al 28 con la primera descripción acerca de la liberación que tuvo un endemoniado bajo el poder del Señor Jesucristo. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Observe, Marcos capítulo 1 versículos del 21 al 28. Acompáñenme por favor. Dice: llegaron a Capernaum y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. De pronto, un hombre que tenía un espíritu impuro o inmundo comenzó a gritar en la sinagoga. Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú. Eres el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y le dijo: cállate y sal de ese hombre. El espíritu inmundo sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas salió de aquel hombre. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros y estos lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. Esto es muy impresionante, en verdad que lo es. No parece que haya mucho que comentar al respecto. Honestamente no creo que haya mucho que comentar, creo que la historia se entiende por sí misma. Así que solamente haré algunos comentarios sobre los aspectos que pudieran pasar un tanto desapercibidos en una lectura rápida. Entonces vamos a ver otra vez Marcos 1, los versículos del 21 al 22. Llegaron a Capernaum y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. Luego del reclutamiento de sus primeros 4 discípulos a las orillas del mar de Galilea,
el Señor fue junto con ellos a la ciudad de Capernaum, siendo día de reposo, que es nuestro equivalente al sábado. Jesús se dirigió a la sinagoga y se dedicó a enseñar. Entre paréntesis, vamos a describir qué es este término sinagoga, y este proviene del griego sinagein, y su significado, tanto del griego que acabo de leer como del hebreo, que es un tanto de donde surge originalmente, significa casa de congregación, casa de la congregación o casa de reunión. Aunque su origen es incierto, se sabe que la sinagoga surgió a partir de la destrucción del primer templo de Jerusalén, allá alrededor del año 600 a.C., y se consolidó con la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, una vez que los judíos quedaron dispersos y sin su centro de identidad. Desde entonces, esto es desde el año 70 hasta nuestros días, las sinagogas surgieron como espacios de reunión, estudio y rezo u oración, donde quiera que los judíos se encontrasen. De hecho, todavía hay sinagogas por todo el mundo, y estos son lugares de reunión, espacios de estudio y oración. Ahora bien, volviendo al tema, esta no fue la primera vez que Jesús diera un mensaje en aquel lugar, pues recordemos que fue en esta ciudad en donde él predicó su primer sermón. Sin embargo, a diferencia de aquella ocasión en que diera su mensaje de arrepentimiento y fe, aquí el Señor estaba enseñando. Allá estaba dando un sermón, una plática acerca del arrepentimiento y la fe, y aquí estaba enseñando. No solo era un discurso, sino explicaciones ahora precisas de la palabra de Dios que estaban centradas, que no estaban centradas nada más en lo intelectual, sino que estaban llenas de gracia y de verdad. Como cualquier mensaje de Jesús, cualquier enseñanza de Jesús, siempre están llenas de gracia y de verdad. La gente podía percibir algo distinto en este maestro con respecto a todos los rabinos que habían conocido. Como ya habíamos señalado en clases anteriores, el Señor no solo traía un mensaje, sino que Él mismo era el mensaje. Estaba lleno, como dije, de gracia y de verdad, como también lo declara la palabra de Dios, y de su boca fluía la gracia sin límite. Después de todo, Él es el experto en las cosas celestiales. ¿O es que habrá alguien en todo el mundo o en los cielos mismos que sepa más que Cristo? Por supuesto que no. Él conocía a Dios, pues Él es Dios. Conocía la ley y los profetas, pues son su ley y sus profetas. Conocía la debilidad humana y las luchas por las que estaban atravesando sus oyentes, porque su conocimiento le permite saber todo de todos, aún sus más profundos pensamientos. Así que cada enseñanza que compartió con estas personas estaba cargada de un contenido incomparable, sin igual, fresco, preciso, adecuado, significativo, poderoso. Por eso y con tanta razón, estaban todos asombrados de su enseñanza. Dicen, wow, estaban maravillados de su enseñanza. Es la misma reacción que tuvieron los guardias del templo cuando les preguntaron la razón por la que no habían arrestado a Jesús. Estos guardias habían sido enviados por los fariseos a arrestar a Jesús y que lo trajeran ante la autoridad, pero estos guardias no pudieron arrestar a Jesús. Podemos ir por favor a Juan capítulo 7, versículo 32 y luego del 45 al 46, si son tan amables. Dice: los fariseos oyeron que la gente murmuraba estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo arrestaran. Los guardias fueron a donde estaban los principales sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron: nunca antes alguien ha hablado como este
hombre. Ahí en la sinagoga, las almas sedientas y hambrientas pudieron encontrar en Jesús el agua y el alimento que necesitaban. Sin importar sus muchos pecados o sus muchos problemas, en Cristo Jesús bien pudieron hallar el perdón absoluto para su maldad, el descanso para sus corazones cargados y la completa libertad para vivir de acuerdo al plan de Dios. Ningún hombre ha hablado como Jesús. Y todos los que lo escucharon bien pudieron recibir de él todo lo que sus almas necesitasen. No podemos saber con certeza cuántas de esas personas que escucharon a Cristo Jesús realmente tomaron de él, pudieron beber de él, comer de él. Pero el texto nos muestra que al menos uno de ahí no salió igual que como entró. Vamos a pasar, por favor, a Marcos capítulo 1, versículos del 23 al 26. Dice, de pronto, un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga: «Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios». Pero Jesús lo reprendió y le dijo: «Cállate y sal de ese hombre». El espíritu inmundo sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas salió de aquel hombre. De acuerdo a lo ya mencionado, una sinagoga es para los judíos el equivalente a una iglesia para nosotros, más o menos. Con esto en mente, ¿pueden imaginar la escena? Vamos a ponerlo un poquito más práctico. Vamos a llevarnos allá, a trasladarnos a ese lugar. Un hombre en medio de la iglesia endemoniado. Resulta que en medio de la congregación había asistido un hombre que tenía un espíritu inmundo. El hombre estaba endemoniado, sí, endemoniado y machinzote. Y esto es muy impactante. Uno se esperaría que hubiese este tipo de personas en un lugar como un satanista o algo así como que espiritista o algo raro, ¿no? Pero en una sinagoga o como un templo, pues realmente es algo de llamar la atención. Pero al mismo tiempo un tanto esperado o de esperarse si se considera lo siguiente. Número 1. Debe comprenderse que el mismo reino de las tinieblas podría tener un convenio con todos los hombres, que de hecho lo tiene, por así decirlo, y dejarlos en paz con tal que en los lugares religiosos no se hable o viva de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, al diablo y a sus seguidores no les importa mucho que los hombres construyan catedrales, sinagogas o templos o lo que sea, incluso aquellos que se denominan discípulos del Señor. Si con ellos se alejan de las verdades gloriosas y poderosas del Evangelio de Cristo. Mientras no se enseñe que en Jesús hay libertad y perdón de pecados por su sangre, y como consecuencia los hombres pueden llevar una vida recta delante de Dios, entonces los demonios no tendrán ningún problema en dejar que esos lugares se llenen de simpatizantes. ¿Cómo la ven? Esto es algo que me impresiona muchísimo, muchísimo, porque incluso todas las religiones son esto. Son precisamente esto. Es una explicación lógica de que el diablo no tenga ningún inconveniente en que se construyan todos estos lugares de, entre comillas, servicio a Dios, mientras se viva en oposición a sus mandamientos. Es una forma muy eficiente y muy efectiva de engañar a los hombres para que se pierdan en el infierno. Y número 2, un verdadero templo de Dios, por otra parte, o una iglesia de Dios, es un sitio o es el sitio en donde todos los pecadores podrían venir para encontrar libertad en el Salvador Jesucristo. No importa qué tan inmundo o endemoniado se encuentre una persona, si viene a buscar a Cristo, el auténtico lugar
de reunión cristiana es el lugar indicado para estar. Y además para recibir la vida plena que el Señor concede a quienes se acercan a Él en auténtico arrepentimiento y confianza en su obra. De manera que cualquiera sea el caso, ya sea en el que mencionamos de un lugar de adoración pagana o un lugar fuera de la palabra de Dios, o el otro que es un lugar de genuina adoración a Dios, un hombre con un espíritu inmundo es algo que puede ser hasta común en cualquier lugar, en cualquier, entre comillas, sinagoga. Ya sea que no se enseñe la palabra de Dios con fidelidad y por tanto esté llena de estas personas, o bien que sea uno auténtico y en donde se predique la verdadera enseñanza bíblica y como consecuencia los endemoniados y también los peores de los pecadores sean convertidos en santos hijos de Dios. De esta manera, la presencia de los endemoniados puede ser algo que suceda muy comúnmente en ambos sitios. Entonces, no es tan de extrañarse después de todo, solo que nosotros no somos tan a menudo testigos de alguna manifestación como la que se describe en el pasaje. Pero como veremos a continuación, en los siguientes minutos, vamos a ver que de hecho todo hombre sin Dios está poseído por un demonio o al menos bajo su gobierno. A ver, asimismo también volviendo a nuestro pasaje, es importante destacar el énfasis hecho sobre el espíritu que estaba dominando a aquel hombre. Nótese que en el texto se utiliza el término impuro como adjetivo adicional para describir al espíritu. Dice espíritu impuro o inmundo. Esto se debe a que, en un sentido estricto, todos los ángeles caídos, junto a su líder Satanás, son inmundos o impuros. El gran comentarista de la Biblia, Matthew Henry, el puritano Matthew Henry, que vivió en el finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, escribió lo siguiente al respecto. El diablo es un espíritu inmundo porque perdió toda la pureza de su naturaleza, debido a que actúa en oposición directa al Espíritu Santo de Dios, y por sus sugerencias que contaminan los espíritus de los hombres. Por eso es que el diablo y sus demonios son espíritus inmundos, porque operan de manera en oposición directa al Espíritu Santo de Dios. El término al que se hace mención entonces implica que es contrario a Dios. De manera simple podríamos simplificarlo como un espíritu contrario a Dios y que por ende promueve, provoca e incita al pecado, el cual, el pecado, no es otra cosa que la desobediencia a la palabra de Dios. No se trata solo de los endemoniados, de los denominados grandes pecados, sino de cualquier pecado. Esto es algo muy importante porque uno podría escudarse y decir, mis pecados no son tan grandes como la de fulano, la de sutano. No se trata de eso. La desobediencia es una impureza de carácter. Y esto es innato en cada corazón humano, pero que siempre es incitado o provocado por el diablo y sus demonios a través del sistema de este mundo que vive bajo su regimiento. No todos los hombres están bajo la manifiesta influencia del poder demoníaco de manera tan evidente como este hombre, del cual se escucha una voz pues fuera de sí, una voz extraña que dice: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Pero todos los que viven sin Cristo están bajo su poder y su influencia maligna, como se puede observar en los siguientes pasajes. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 8, versículos del 31 al 47. Fíjense bien lo que dice. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? Jesús les respondió:
de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Así que, si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las mismas obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme, a mí, que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de un acto de inmoralidad. Tenemos un padre que es Dios. Y Jesús les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que es propio de él, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Estas palabras que dijo el Señor son tan fuertes y tan impactantes que lo son aún más cuando nosotros observamos que fueron dichas a los que habían creído en Él. A las personas que habían creído en Jesús, Él les dijo estas palabras. Serán verdaderamente libres si guardan mis mandamientos, si permanecen en mi palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos se sorprendieron de estas palabras y dijeron, ¿libres de qué? Y entonces el Señor les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo y son esclavos del pecado. Esta misma idea se extiende en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 3. También acompáñenme, por favor. Dice, a ustedes, Él, es decir, Dios, les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Vivíamos nosotros antes de Cristo bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, del diablo mismo, y ni cuenta nos habíamos dado. Estamos bien endemoniados y ni cuenta. Algunos sí se habían dado cuenta, algunos sí habían tenido experiencias un tanto extravagantes o explícitas con el reino de las tinieblas, pero eso es irrelevante porque ya sea que se nos manifieste un demonio y hablemos raro y no sé, como en las películas que se muestra o etcétera, al final sale la misma, todos estamos igual de perdidos. Sin Dios estábamos endemoniados. Y si hay alguien que me escucha y no estás en Dios, querido amigo, tú estás bajo el poder del diablo. Y ni cuenta te habías dado, tal vez. Ya sea que estemos poseídos, entre comillas poseídos, de manera así explícita, por un espíritu inmundo, o que simplemente tengamos vidas más o menos buenas, pero sin Dios en el mundo, igual vivimos en este planeta bajo el dominio de Satanás. Somos esclavos al pecado y destinados a una destrucción perpetua en el infierno. Con todo, al observar el temor
y el espanto que el demonio tenía por Jesús cuando lo vio en aquel lugar, al mismo tiempo puede surgir en nosotros una confianza para acercarnos a Cristo Jesús y recibir la completa libertad sin temor al diablo y sus secuaces, porque el diablo le tiene miedo a Jesús. Podemos venir a Jesús. Su poder es suficiente tanto para libertarnos o librarnos de las cadenas que nos mantienen atados a los vicios y a la inmundicia y al pecado, pero también para mantenernos libres y alejados de toda maldad. No se trata nada más que recibamos perdón un día y mañana estemos cayendo otra vez. Se trata de recibir el poder que nos saca y que nos mantiene fuera de la inmundicia. Ese poder nos lo da Dios por medio de su Espíritu Santo al momento de venir nosotros a Él. Y esto es asombroso, amigos, es asombroso porque el plan de Dios es perfecto. Pero bien, continuamos ahora con los versículos del 27 al 28 y dice lo siguiente: todos quedaron muy asombrados después de que Jesús le dijo al espíritu inmundo, cállate y sal de él. Y todos se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Nótese que quedaron muy asombrados. ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus inmundos y estos le obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. Después de aquella gloriosa demostración de su poder, del poder de Jesús, uno esperaría que la audiencia no solo quedara asombrada, porque dice que estaban asombrados o impresionados. Uno no nada más esperaría que sucediera eso, sino que también pudieran verse todos estos en la sinagoga, todos ellos pudieran verse a sí mismos en la triste y miserable condición en la que se encontraban, idéntica a la de aquel hombre, de quien salió el espíritu inmundo. Pero no fue así, al menos no de manera inmediata. Al menos dentro del pasaje y por todo lo que se ve a lo largo del Nuevo Testamento y de los Evangelios, no vemos que la reacción de la gente en esa región de Galilea haya sido así. ¿Cómo lo sabemos? El texto dice que todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus inmundos y estos le obedecen. El pasaje afirma que ellos fueron asombrados o impresionados, pero no transformados. Eso no lo menciona. Dice que fueron asombrados, pero no dice que son transformados. El énfasis hecho sobre la impresión o el asombro en el impacto que causó Jesús en la audiencia es de llamar la atención. Pero también nos llama la atención que no haya dicho nada acerca de la actitud de ellos para acercarse en arrepentimiento y fe con el Maestro. Eso también es impactante. Ahora bien, esto es muy congruente lo que acabo de mencionar con lo que menciona Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 24. Es un lamento de Jesús por las ciudades de Galilea, Corazín, Betsaida y la mencionada Capernaum, en donde sucedió este evento tan impresionante de la liberación de este muchacho. Jesús comenzó entonces a reprender a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. En general, claro que hubo arrepentimiento. Muchos se acercaron a Jesús, pero la inmensa mayoría no se había arrepentido. Jesús les decía, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que en cilicio y cubiertas de ceniza ellas habrían mostrado su arrepentimiento. Por tanto les digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. Y tú, Capernaum, que te elevas hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma
Si hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta el día de hoy habría permanecido. Por tanto, les digo que en el día del juicio el castigo para Sodoma será más tolerable que para ti. De veras, esto me asombra también a mí, de cómo se nos hace más fácil ver la falta de impenitencia de otros antes que la nuestra. Y se nos hace más sencillo ver los defectos de los demás antes que los propios. Todos en la congregación estaban asombrados del endemoniado y de la liberación que sucedió, pero nadie se menciona que se repitió. Esto es algo muy triste, pero al mismo tiempo peligroso. La manera de encubrir nuestras propias faltas en las debilidades de nuestros semejantes. La humanidad va a perecer para siempre, aunque haya cometido un solo pecado, suponiendo que haya solo cometido uno, por la simple y sencilla razón de que lo encubrió y se rehusó a confesarlo y a apartarse de él para alcanzar la misericordia de Dios. Amigos, que no nos suceda igual que estas personas. Todos los que se asombraron no estaban más perdidos o poseídos por demonios que aquel hombre. Y con todo, a pesar de todo, ese hombre se fue a su casa libre, mientras los demás lo hicieron, aún con sus cadenas espirituales, arrastrando detrás de ellos. Que no nos suceda lo mismo. El Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Su poder no disminuye o se desgasta. Su sabiduría no mengua o queda obsoleta con el tiempo. Su misericordia, gracia y amor continúan siendo inagotables. Entonces, ¿por qué los hombres permanecen siendo esclavos a sus delitos y pecados? Porque aman más las tinieblas que a la luz. Juan capítulo 3, versículos del 19 al 21 nos lo explica. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras sean reprendidas. Como estos hombres, ven, en la congregación, escondiendo, encubriendo su pecado. Pero el que practica la verdad viene a la luz, aunque eso nos cause vergüenza. Porque si venimos a la luz se nos va a notar nuestra debilidad, nuestro pecado. Dice el pasaje, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Incluso, amigos, venir ante Dios manchados de pecado, pero venir ante Él en arrepentimiento, esa es una obra en Dios, hecha en Dios. Porque es lo que Él nos pide. Todo aquel que venga a Cristo no se perderá, pero debe venir. No solo asombrarse de Él o impresionarse de sus maravillosas obras, sino venir a Él. Se trata de tener a Cristo y no solo sus milagros o sus magníficas intervenciones sobrenaturales. No es únicamente que recibamos sus dones o que nos conteste nuestras oraciones. Escuchen, lo importante es tenerlo a Él, quien es más valioso que la vida misma y por quien vale la pena gastar lo que tenemos en esta efímera existencia, en esta vida pasajera. Porque los que solo se llevan algo de Cristo, como la liberación de un demonio, por ejemplo, su peor estado es peor que el primero. Lucas capítulo 11, versículos del 24 al 26, por favor. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo, pero al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega y la encuentra barrida y adornada, va y trae otros 7 espíritus peores que él, y todos entran allí y se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero.
Esto es lo mismo que puede suceder para una sanidad o alguna provisión económica de esas sobrenaturales que recibamos de lo alto, de Dios. Si no tenemos a Jesús, esas cosas solo son como el viento que pasa o la hierba que se marchita. Pero los que tenemos a Cristo tenemos mucho más de lo que imaginamos. Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Qué hermoso que Dios es más grande que todos nuestros enemigos. Primera de Juan también, capítulo 5, versículos del 4 al 5 y también el versículo 18. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra confianza en Él. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno no lo toca. Cristo Jesús nos protege y el maligno no nos toca. Ojo, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Puede ser que nos equivoquemos, eso es muy cierto y es triste, pero es cierto. Pero no permanecemos en pecado. No permanecemos practicando el pecado. Y aún cuando caemos, volvemos en arrepentimiento a Dios inmediatamente. Y Él nos vuelve a perdonar y nos protege y el maligno no nos toca. Jeremías capítulo 15, versículos del 19 al 25. Si son tan amables, atesoren estos preciosos versículos. Por eso, así ha dicho el Señor: si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca, mi portavoz. Haz que ellos, los demás, se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Entonces yo te pondré en este pueblo como un fuerte muro de bronce. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Yo te protegeré y te defenderé. Yo te libraré del poder de los malvados. Yo te libraré del poder de los violentos. Es una confianza tremenda la que podemos tener en Dios. Sin embargo, todo aquel que no pueda ver que Dios es lo que necesita, ojo, Dios es lo que necesita. Él está en una condición muy miserable y muy lamentable. Es su poder, amigos, lo que nos mantiene y nos sustenta en esta batalla tan pesada y tan desgastante y tan cansada que es. Es debido a su provisión, a su cuidado, que podremos permanecer firmes hasta el final de nuestra vida o cuando Él regrese por nosotros. Termino con una pregunta. ¿Puedes ver la tremenda necesidad que tienes de Jesús a diario? Tú que no le conoces, ¿puedes mirar la tremenda, la increíble necesidad que tienes de Jesús? O tú, amigo, o usted, señora, o usted, señor, que ya conoce de Jesús, ya se le olvidó la necesidad que tiene de Él. Es como el aire que respiramos. ¿Pueden darse cuenta que sin Él somos una pobre e indefensa presa del diablo y sus demonios, quienes andan como leones rugientes buscando a quien devorar y que han venido a hurtar, a matar y destruir a los que andan fuera de la protección de Dios? Que el Señor nos conceda darnos cuenta que separados de Él nada podemos hacer. Se trata de su persona, de Él. No de actos religiosos, no de acciones, de cosas raras que hacemos. Él es fuego sanador, purificador, transformador, luz en la oscuridad y calor en medio del frío. Pero Él es también un fuego ardiente y consumidor, abrasador e implacable.
No seamos necios al rechazarle y no seamos necios al alejarnos de Él. Estamos en el tiempo preciso en que podemos recibir perdón y no juicio, misericordia y no condenación. ¿Por qué? ¿Por qué elegir el juicio? ¿Por qué apartarnos? ¿Por qué enfriarnos? Qué gozo tan impresionante es ser libre de una carga tan pesada. Y siempre podemos ser libres en Cristo Jesús. Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, te damos gracias por este tiempo. Un tiempo de misericordia en el que tú nos confrontas, en el que tú nos enseñas y en el que tú nos muestras nuestra necesidad de ti y también tu poder para saciar y para proveer nuestras necesidades. Yo te pido que nos libres de toda tentación, nos libres de todo mal y que nos ayudes a permanecer en ti, conectados en ti. Padre, tú eres el labrador y tu Hijo Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Si permanecemos en Cristo Jesús, tú nos vas a podar y llevaremos mucho fruto. Pero si somos necios y nos resistimos y estamos aparte de ti, no podremos permanecer. Es Cristo Jesús lo que nos da vida, lo que nos hace dar fruto. Ayúdanos, Padre, a permanecer en Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo nos mantenga unidos a Él, que no nos apartemos en estos tiempos tan peligrosos, llenos de tentaciones, de luchas, que no nos apartemos de tu camino y que permanezcamos siéndote fieles hasta que tú regreses o que partamos de este mundo. Danos de tu fuerza. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.